Apagando las luces hago una oración, que cuando Él crezca Él vea en mí un Padre que vive para Dios. Buenos días, los saludo hoy 19 de junio, mes de los padres. Quieres ser como yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver, Señora. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Éxodo 20:13 dice: no matarás. Dios tiene planes con las personas desde su gestación y procura bendecirles con una adecuada paternidad. Nuestro tema para esta ocasión es padres, pero también hijitos. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda. Buenos días, hermanos. Les invito a que esta mañana meditemos juntos con el tema padres, pero también hijitos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos das, Señor. Estamos delante de ti. Somos uno contigo, Señor. Nuestro corazón está abierto para ti. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Inicialmente vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en Primera de Juan capítulo 2, verso 13. Primera de Juan capítulo 2, verso 13. La primera parte ha sido esa palabra especial que el Señor nos dio para este mes de junio, que es el mes de los padres. Todo el verso 13 dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. El apóstol Juan, en este versículo 13, habla de tres grupos de personas que son los destinatarios, los que van a recibir esta carta. Él escribió especialmente para estas personas, para un grupo de personas, para un grupo de la iglesia, de hecho, para toda la iglesia, y las personas las ha clasificado en tres grupos. El primer grupo que vemos en el verso 13 es llamado padres. El segundo grupo es llamado jóvenes y el tercer grupo es llamado hijitos. Algunas traducciones de Biblia, en lugar de traducir esta palabra como hijitos, la traducen como niños. Y pienso yo que es una traducción muy adecuada, de pronto la más adecuada en el contexto de este capítulo 2 de Primera de Juan. De tal manera que el apóstol Juan estaría escribiendo aquí primeramente a los padres, en segundo término a los jóvenes y en tercer lugar a los niños. Como podemos ver, hay una relación de vida allí, de edades. Ahora bien, en el contexto nosotros podemos ver con claridad y lo podemos reafirmar, que no se trata del hecho de ser padres en el sentido de tener hijos, sino de padres en una madurez. El asunto de jóvenes es porque aún no se tiene la madurez de padres, pero se ha crecido, se ha evolucionado y se ha adquirido cierta fuerza mayor a la de los niños o hijitos, como dice aquí esta versión Reina Valera. Y el tercer grupo, los hijitos, ellos son los que apenas están empezando la vida con el Señor. Así que el versículo 13 nos habla de un desarrollo en vida, un desarrollo de la vida misma del Señor Jesús en los creyentes. Nosotros debemos contextualizar cada parte que miramos en la palabra de Dios, y Primera de Juan no es una carta ajena a nosotros. Les recuerdo a la iglesia Getsemaní particularmente, y seguramente las demás personas que vean esta prédica tendrán alguna familiaridad con esta preciosa carta, Primera de Juan. Si no es así, aprovecho para invitarles para que la estudien en oración. Esta carta, si la examinamos detenidamente, podemos darnos cuenta que abarca tres temas principales. El primer tema nosotros tuvimos el privilegio de examinarlo
en el campamento que tuvimos en el año 2019. Y se trata del asunto de la comunión. El asunto de la comunión va desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 11 de este capítulo 2. Luego, aquí en el capítulo 2, desde el verso 12 hasta el verso 27, hay otro tema. Es el tema de la operación de ese fluir de vida en nosotros. La primera parte, la comunión, que es el fluir de la vida resucitada del Señor Jesús, conforme a lo que vimos allí en Primera de Juan. La segunda parte, que está en el capítulo 2, desde los versos 12 al 27, se trata de la operación, la ejecución, la función que hace esa vida resucitada del Señor Jesús en nosotros. Y el resto de la carta, desde el versículo 28 hasta el final de la carta, trata otro tema y son los resultados, el producto, el fruto de esa operación que tenemos nosotros del Espíritu Santo fluyendo continuamente en nosotros. Es una carta maravillosa, es una carta preciosa. Hoy nos corresponde parte de esa segunda parte, que tiene que ver con la operación de la vida resucitada de Jesús en nosotros. En el contexto, en el vocabulario usado por el apóstol Juan, aquí en Primera de Juan capítulo 2, es la unción. Él la llama la unción. La unción es una palabra muy especial, es una palabra que indica, así como la leemos aquí, indica sustantivo, pero también la podemos ver como verbo. La unción es un objeto, un sustantivo, pero unción también tiene una carga de movimiento, de verbo. Y se trata de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, operando, moviéndose, teniendo una dinámica muy favorable para nosotros en crecimiento en vida. De eso se trata entonces lo que vamos a hablar hoy. Y como les he dicho, el apóstol Juan, aquí en el verso 13, nos dice que hay unos destinatarios: los padres, los jóvenes y los hijitos. O también podemos decir los niños. Los padres, los que tienen mayor madurez espiritual, los que han crecido en vida, los que han tenido más experiencia, y se requiere entonces el paso de los años. Una persona muy jovencita puede tener mayor madurez espiritual, pero aún así requiere cierto tiempo. ¿Por qué se requiere tiempo? Porque se requiere tiempo, por ejemplo, para enfermarnos y tener una experiencia de sanidad. Allí hemos conocido al Señor. Dice el verso 13: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Como hemos aprendido particularmente en los capítulos 1 al 4 de Primera de Juan, esa palabra conocéis no es un conocimiento intelectual o mental o un conocimiento doctrinal, sino un conocimiento experimental. Conocemos al Señor por la experiencia que hemos tenido con Él. Entonces, por eso es que necesitamos tiempo. Nosotros que tenemos más años, tenemos más oportunidad de crecer en vida, más oportunidad porque hemos tenido más tiempo. Lo que pasa es que tenemos que aprovechar las oportunidades. Todo lo que nos sucede, absolutamente todo lo que pasa con nosotros, lo debemos llevar delante de la presencia del Señor para que el Señor envuelva esa situación en un ambiente de gloria, hermanos. Algo así vimos el miércoles pasado en la noche. El Señor nos envuelve con su presencia, nos envuelve en un ambiente de gloria, y esa experiencia nos hace crecer en vida, en la vida resucitada de Jesús en nosotros. Por eso entonces los que tenemos más años tenemos más oportunidad, pero no la podemos desaprovechar. Todo lo que nos sucede tenemos que tratarlo delante del Señor. Nosotros tenemos que vivir en el Señor, guiados por el Señor, absolutamente todas las experiencias de nuestra vida. Dice luego el versículo 13: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Los jóvenes todavía no tienen muchos años, muchas experiencias. Sí tienen algunas que les ha permitido, por ejemplo, como dice aquí el verso 13, vencer al maligno. Ellos han vencido al maligno. Los jóvenes tienen cierta fuerza, cierto poder que les ha permitido vencer al maligno. Pero todavía tienen que acumular experiencias, tienen que acumular cosas que les permita crecer más en vida y llegar un poco más adelante a ser esos padres que se mencionan aquí.
Finalmente dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Esos son los niños, son los que tienen menos tiempo. Ellos pueden madurar rápido, pero igual necesitan tiempo para un caminar con el Señor, para equivocarse, para levantarse, para restaurarse, para crecer en vida. Necesitan, así como niños, necesitan crecer, ser fuertes y llegar a ser los jóvenes que vencen al maligno y luego acumular muchas experiencias para crecer en vida hasta que lleguen a ser los padres mencionados acá. De tal manera que estos padres mencionados acá fueron jóvenes y fueron niños también. De igual manera, estos jóvenes dejaron de ser niños y van a convertirse en padres. Y los niños todavía tienen por delante una carrera para convertirse en jóvenes y posteriormente en padres. Les reitero que no se trata entonces de haber engendrado unos hijos, sino de el crecimiento en vida. Somos padres en ese sentido. Dice el verso 13, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Es una experiencia. Recuerden, no es un asunto doctrinal, no es porque la Biblia dice. Además de que la Biblia dice, es que yo ya viví eso. Es que yo sé que Él es sanador. Es que yo sé que Él es proveedor. Es que yo sé que Él es perdonador. Es que yo sé que Él es el pastor. Es que sé que Él es la roca de la salvación. Es que yo sé que es un proveedor milagroso. Es que yo sé que es misericordioso. Yo sé. En esa experiencia de vida he crecido de tal manera que ahora soy padre. Y el que es joven tiene la experiencia de haber vencido al maligno, y el que es hijito tiene la experiencia de haber conocido al Padre, como dice acá la última parte del verso 13, al Padre. Mira que hay una diferencia con lo primero que dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Es distinto conocer al que es desde el principio a lo último que se dice de los hijitos o de los niños, que habéis conocido al Padre. Los padres han conocido al que es desde el principio. Y ya vamos a mirar cada una de esas categorías. En el versículo 14 se mencionan ya en detalle, del verso 14 hasta el verso 27, ya se muestra más en detalle lo que es para los padres, lo que es para los jóvenes y lo que es para los niños o para los hijitos. Miremos, por ejemplo, lo de los padres. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14, la primera parte dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Y ya no dice nada más de los padres. Vamos a notar que a los jóvenes les dice mucho más y que a los niños también les dice mucho más. A los que menos les dice es a los padres. ¿Por qué razón? Porque ya pasaron por niños y ya pasaron por jóvenes. Es decir, todo lo que se le dice a los niños y a los jóvenes también lo debemos recibir los más viejos, los que más experiencia tenemos, los que ya hemos pasado por niños y por jóvenes, que ahora por el tiempo, por las experiencias, porque hemos llevado cosas delante del Señor y hemos crecido en vida del Señor, digo yo. Podemos tener 80 años y no conocer al Señor, no ser ni siquiera hijitos. Pero digo yo, esto es una palabra para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios empieza siendo niños. Por eso lo primero que conoce un niño es al papá, al padre, el que me engendró. Por eso es que dice así de los niños. Pero a los padres les dice, tanto en el verso 13 como en el verso 14, iniciando, les dice que han conocido al que es desde el principio. Esa expresión, el que es desde el principio, es una expresión usada por el apóstol Juan. Si miramos un momentico en Primera de Juan capítulo 1, verso 1, dice lo que era desde el principio. Ese es el mismo término. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Todo lo tocante al verbo de vida es lo que era desde el principio. El mismo apóstol en el Evangelio, vamos un momentico por favor, a Juan capítulo 1, versículo 1. Mira cómo lo dice allí. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
De tal manera que aquí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 13, la primera parte, cuando dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio, se refiere al Señor Jesús. El apóstol Juan escribe esta carta para combatir contra las herejías que habían permeado la iglesia. Una herejía, entre otras, decía que el Padre Celestial sí era Dios y que era divino y eterno, pero el Señor Jesús no. Que el Señor Jesús simplemente era hijo de José y María, pero no del Padre Celestial. No era divino, no era eterno. Entonces por eso el apóstol Juan lo presenta de esta manera. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, enfatizando, ratificando que el Señor Jesús es desde el principio. Y la primera parte del verso 14, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Qué más dice acerca de los padres? Ya no más. Hasta ahí llegó lo que se le dice a los padres. Los padres, las personas con más edad, con más experiencias con el Señor, tenemos esa ventaja de conocerlo, conocer al eterno, a ese Cristo que es eterno. Esas experiencias que hemos tenido nos han hecho crecer en vida y ahora nos podemos comportar como padres, podemos ofrecer una paternidad, podemos ofrecer una cobertura al resto de la iglesia, en ejemplo, en consejos, en cariño, en paciencia, en muchas cosas, en protección, podemos darle esa paternidad, podemos llamar a los demás, los podemos llamar jóvenes, los podemos llamar hijitos, etcétera, etcétera. ¿Qué se dice ahora acerca de los jóvenes o qué les dice el apóstol Juan a los jóvenes? Eso lo encontramos aquí en el capítulo 2 de Primera de Juan, en la segunda parte del verso 14. Dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Mira que amplía más el asunto acá en el verso 14, más de lo que ya ha dicho en el verso 13. Con los padres no. Con los padres prácticamente son las mismas palabras. En cambio, a los jóvenes les dice un poquito más. Les dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Nosotros en el verso 13 nos hemos dado cuenta que ellos han vencido al maligno, pero en el verso 14 nos damos cuenta por qué lo pudieron vencer. El verso 14 nos dice que los jóvenes son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos. Como son fuertes, han podido vencer al maligno. ¿Cómo hicieron para ser fuertes? El mismo verso lo dice. La palabra de Dios permanece en ellos. Queridos hermanos, cuando la palabra de Dios permanece en una persona, esa persona se fortalece. Y si la persona es fuerte, puede vencer al maligno. Pero no es todo lo que le dice a los jóvenes. De hecho, sigue diciéndole a los jóvenes varias cosas que están a continuación. Verso 15, cuando dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo esto que sigue aquí es dicho a los jóvenes. Verso 15, 16 y 17. Entonces, desde la segunda mitad del verso 14 hasta el verso 17 son palabras específicas que el apóstol Juan le dice a los jóvenes. Sigue diciendo, entonces lo alerta con el asunto del mundo. Ellos ya vencieron al maligno, pero alerta roja. Y todos los jóvenes que están en esta conexión y todos los jóvenes que van a ver esta prédica en el canal de YouTube. Vuelvo a insistir, no necesariamente es jóvenes porque son adolescentes físicamente o cronológicamente o humanamente hablando, sino en vida, porque hace cierto tiempo no están recién convertidos, llevan un tiempo con el Señor, han vencido al maligno, están recibiendo la palabra y la están reteniendo, de tal manera que se han fortalecido y pueden enfrentar y vencer al maligno. Muy bien, pero ojo, peligro, alerta roja, queridos jóvenes, queridos hermanos que han recibido al Señor y que llevan un tiempo con el Señor, no tanto tiempo para ser padres, pero son llamados jóvenes acá. Han vencido al maligno, pero alerta roja. ¿Cuál es la alerta roja? Que hay un delegado de Satanás llamado mundo. El mundo es un delegado de Satanás. Satanás no opera directamente
Porque como los jóvenes ya lo vencieron, pues, hermanos, es gloriosa esta palabra. Como los jóvenes ya le han vencido, si se presenta Satanás directamente, entonces no tiene opción. Pero se presenta por medio de un aliado, de un enviado, de alguien que sirve para él y se llama el mundo. El mundo no es más que un sistema satánico de vida. Un sistema satánico que no necesariamente niega a Dios, pero no le da la prioridad a Dios. Ojo con ese sistema de vida, queridos hermanos. Esta palabra es directamente para los jóvenes, los que ya tienen a Cristo y han caminado un tiempo con Cristo, han vencido al maligno, pero el enemigo les envía al mundo. Les dice la alerta que dice el apóstol Juan es: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estas cosas mencionadas en el verso 16 son las mismas cosas que usó Satanás para tentar a Eva. Eva cayó con esas mismas tres cosas. Lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 3. Hay derrota para el hombre si no acude al Señor. Pero esas mismas tres cosas las usó Satanás para tentar al Señor. Lo podemos ver en Mateo capítulo 4. Las mismas tres cosas. Pero el Señor puso su confianza en Dios, en su Padre Celestial. Además está en una actitud de ayuno, de oración. Y conocía la palabra de Dios. Conocía la palabra de Dios. Podía vencer al maligno, pero también al mundo, que es un delegado del maligno. El mundo tiene esas tres cosas mencionadas en el verso 16. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, número 1, los deseos de la carne. Número 2, los deseos de los ojos. Número 3, la vanagloria de la vida. Esas tres cosas las usa el mundo para poner tropiezo particularmente a los jóvenes. ¿Qué pasa con los padres? Es que los padres ya pasamos por allí. Ahora, podemos tropezar, pero ya sabemos cómo es que nos descuidamos para tropezar. Ya hemos tomado medidas, ya estamos más atentos, ya estamos más maduros, ya estamos más fortalecidos en el Señor, ya dependemos más del Señor, ya sabemos esas astucias, ya no sabemos que es cuento viejo. Los jóvenes apenas están enfrentando esas situaciones. Por eso la alerta especial que hace el apóstol Juan aquí es para los jóvenes. Dice el verso 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es un versículo especial para los jóvenes. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aliento de vida para los jóvenes. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vale la pena hacer la voluntad de Dios. Vale la pena, queridos jóvenes. Hermanos, vale la pena hacerlo. Del verso 18 hasta el verso 27 nos encontramos lo que el apóstol Juan le dice directamente a los hijos, a los niños, a los más jóvenes, a los que recién han recibido al Señor Jesús, los que apenas están empezando su caminar con el Señor. Mira que en el verso 13 habla los tres grupos: padres, jóvenes, hijitos o niños. Luego en el verso 14 habla a los padres y empieza hablando a los jóvenes y se extiende hasta el verso 17. ¿Y dónde le habla a los hijitos? No va a quedar incompleto. Esa estructura que tiene Juan es una estructura muy precisa, pues no lo desatiende a los niños, a los hijitos, a los recién convertidos. Les habla desde el verso 18 hasta el verso 27. Es muy extenso. Les recomiendo que lo lean, que lo mediten en oración despacio. Hoy, no necesariamente por premura de tiempo, sino para conservar el enfoque de la prédica, voy a mencionar solamente unos apartes de lo que el apóstol Juan le dice específicamente a los recién nacidos, a los que tienen poco tiempo con el Señor. Les dice en verso 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Voy a hacer una pausita ahí en el verso 18. Dice que vosotros oísteis que el anticristo viene. Nosotros sabemos que va a venir el anticristo. En la serie de la salvación que hacemos
el primer domingo de cada mes. Hemos incursionado ya suficiente en el precioso libro de Apocalipsis y hemos hablado acerca del anticristo. También hemos visto las profecías del profeta Daniel, donde se habla del anticristo, y lo que Pablo también nos dice del anticristo en primera a Tesalonicenses. Pero, queridos hermanos, la palabra anticristo como tal es usada solamente en primera de Juan y en segunda de Juan. Y aquí en primera de Juan, capítulo 2, verso 18, es la primera parte donde aparece esta palabra y dice de la siguiente manera: ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Eso ya lo sabemos. Así ahora, o sea, algo que va a venir, todavía no ha venido, pero va a venir. Pero luego dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Así que ese anticristo mencionado que va a venir es una persona, es el inicuo, el hijo de perdición, la bestia mencionada en Apocalipsis capítulo 13. Ese que sube del abismo mencionado en Apocalipsis capítulo 9, que lo hemos visto. Y si no lo recuerdas, te recomiendo, aprovecho para recomendarte que mires las prédicas que tenemos en el canal de YouTube. Para eso es, para enriquecernos, para crecer en vida, para retener la palabra, para ser fuertes, para desarrollarnos espiritualmente, para crecer en esa vida resucitada del Señor. Aquí se menciona entonces ese personaje, ese en particular, pero luego dice, así ahora han surgido muchos anticristos. No es que hayan muchos como ese personaje que va a venir, sino que hay muchos anticristos. ¿Qué es anticristo? La misma palabra lo dice. Alguien que se opone a Cristo. Alguien que niega la encarnación de Cristo. Ese es un anticristo. Alguien que niega la muerte de Cristo. Ese es anticristo. Alguien que niega la resurrección de Cristo. Ese es anticristo. Alguien que niega la ascensión de Cristo. Ese es anticristo. Alguien que niega la realidad de Cristo viviendo en la vida de un creyente. Ese es anticristo. Todo aquel que niegue algunas de esas cosas específicas de Cristo, ese es anticristo. El que niega que Cristo ha venido en carne particularmente, que es el tema principal de aquí en el capítulo 2, dicho a esos hijitos, a estos niños, ese es un anticristo. Ahora, ¿por qué se presenta aquí como anticristo? Este es otro delegado de Satanás, otro enviado de Satanás, pero no otro, porque dice el verso 18, así ahora han surgido muchos anticristos. Así que hay muchos anticristos delegados de Satanás y van a atacar principalmente a los recién convertidos, a los niños espirituales. Los va a atacar. Como no niega a Cristo, incluso se puede presentar como creyente, incluso como si fuera con apariencia de Cristo, pero es anticristo, porque en el fondo va a incurrir o va a tratar de que las personas caigan en herejías, en doctrinas falsas, en cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Y muchas personas en el pueblo de Dios que no tienen madurez, que no han crecido hasta ser jóvenes para derrotar al maligno, pueden caer en estas herejías. Incluso creen en Cristo, pero están abrazando también otras creencias, como filosofías, como las cosas que nos advierte el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 8. Filosofías, rudimentos, cosas religiosas, todo ese tipo de cosas. Hay personas que creen en Cristo, pero también están leyendo libros que niegan a Cristo. Y están siguiendo enseñanzas de esos libros. O van a terapias, o practican cosas que no son conforme a la palabra de Dios y piensan que están bien, porque en apariencia son saludables. ¿Por qué lo hacen? Porque son niños, no han crecido suficientemente para darse cuenta que no deben enredarse con eso. Por eso el apóstol Juan les da una alerta acá. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Y voy a leer los versos 26 y 27 para abarcar la idea principal de lo que Juan le dice a los recién convertidos. Versos 26 y 27 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él, es decir, la presencia permanente del Espíritu Santo operando en la vida de cada creyente, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera
y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, ¿cómo se tienen que defender? ¿Cómo tienen que comportarse los hijitos, los recién convertidos, para no caer en falsas doctrinas, para no desviarse en el camino, para no dejarse engañar por estos que han venido a engañar, por estos anticristos, por tantas personas? Es que están en la televisión, es que están en el deporte, es que están en la política, es que están en las iglesias, es que están en nuestra familia a veces, están en nuestro círculo de amistades, donde trabajamos, donde estudiamos. Hay muchos anticristos. Y es la misma situación que con los jóvenes. No se presenta Satanás directamente, porque entonces los hijitos, los niños espirituales también lo rechazarían. Pero si se presenta alguien amistoso, alguien tierno, alguien cordial, alguien amable, entonces fácilmente son aceptados y empiezan entonces a inculcarles un error y empiezan a desviarse. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es la actitud que deben tener los recién convertidos? Saber que la unción que hemos recibido del Señor permanece en nosotros y debemos depender de esa unción. Recordemos que todo hijo de Dios, todo el que tiene el Espíritu Santo, es por la comunión con el Espíritu Santo que podemos decir Abba Padre. Esa Abba Padre muestra una comunión, una tierna comunión con el Espíritu Santo. Los recién convertidos tienen que tener esa tierna comunión con el Espíritu Santo para no ser engañados por los anticristos. Mira lo hermoso. A los maduros, a los padres les dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Ya hay una experiencia en vida, pero es que ya han pasado por ser jóvenes. ¿Y qué les dice a los jóvenes? Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y estos a su vez ya pasaron por ser recién convertidos, por ser niños, por ser hijitos. ¿Y qué le dice a los hijitos? Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Esa experiencia entonces de los hijitos, de los recién convertidos que conocieron al Padre, lo que primero ve el recién nacido, pues hombre, es a la mamá, pero aquí espiritualmente es al Padre. Entonces conoce al Padre y lo conoce gracias al Espíritu Santo. Y sí debe seguir en esa dependencia del Espíritu Santo para no ser engañado por los anticristos. Mira, los jóvenes, ojo jóvenes con el mundo. Los niñitos, los recién convertidos, ojo con los anticristos. Esos son delegados de Satanás para hacernos tropezar, para hacerles tropezar. Ahora, nuestro tema de hoy es padres, pero también hijitos. Es decir, los más viejos, nosotros, los padres, también somos hijitos. También necesitamos depender del Espíritu Santo para no ser engañados por los anticristos. También debemos tener cuidado con el mundo para no amar al mundo. Debemos hacer que la palabra permanezca en nosotros para ser fuertes y vencer al maligno y no amar al mundo tampoco. Nosotros también somos hijitos. Mira lo que dice el verso 12, justo antes de donde empezamos a leer. En el verso 13 les he dicho, el apóstol Juan menciona esas tres categorías: padres, jóvenes y niños o hijitos. Pero mira cómo lo dice en forma general, en términos generales, en el verso número 12. Primera de Juan 2:12 dice: os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En el verso 12 llama hijitos, ¿a quiénes? A toda la iglesia. Dice: os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Cuando creemos en el Señor Jesús, cuando creemos en el nombre del Señor Jesús, nuestros pecados son perdonados. Esa es la base del Evangelio. Ahí empieza todo. Ahí arranca nuestra carrera. Ahí empieza nuestra comunión con el Señor. Nuestros pecados son perdonados. Ya somos hijos de Dios. Ya tenemos al Espíritu Santo. Ya tenemos la unción que nos va a enseñar todas las cosas. Ya podemos retener la palabra, ser fuertes, vencer al maligno, no amar al mundo, no dejarnos engañar por los anticristos. Ya tenemos todo. Somos hijitos. Acá en el verso 12 son llamados hijitos los padres, los jóvenes y los niños, o los hijitos mencionados en el verso 13 y más adelante en el verso 18. Padres, jóvenes y niños son llamados o somos llamados hijitos en forma general en el verso 12. ¿Por qué razón?
porque nosotros somos padres, pero también somos hijitos. Nosotros también necesitamos ternura. Queridos hermanos, nosotros los viejos también necesitamos que nos tengan paciencia como niños, como hijitos. Nosotros necesitamos ternura. Nosotros necesitamos esa comunión con el Espíritu Santo, esa dependencia del Espíritu Santo para no ser engañados por los anticristos. Nosotros también debemos atesorar la palabra de Dios, retenerla, crecer, fortalecernos, vencer al maligno, no amar al mundo. Nosotros también necesitamos ese trato de jóvenes. Nosotros, siendo padres, siendo viejos, también somos hijitos. En el versículo número 1 de este capítulo 2, en forma general también dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra hijitos entonces es usada en el verso 1 y en el verso 12 de 1 de Juan 2 en términos generales, mostrando que los padres también son hijitos. Yo quiero decirte a ti, padre, por ejemplo, al pastor Ariel, es tan difícil, los hermanos, para nosotros es tan difícil ver al pastor Ariel que nos ha pastoreado por tanto tiempo, que tiene toda una experiencia de vida, esa madurez, todo lo que podemos aprender de su vida. Es tan difícil verlo a él como un hijito. Pero hermanos, nosotros hemos aprendido que el Señor tiene un propósito específico, un propósito especial con la persona aún desde su gestación, y procura para esa persona una paternidad adecuada. Y nosotros los padres, humanamente hablando, nosotros cometemos muchos errores y no siempre damos en ciertas áreas o en ciertos momentos de la vida la paternidad, la cobertura adecuada a nuestros hijos. Nosotros fallamos, pero nuestro Padre Celestial no falla. Y Él se encarga que en la vida de iglesia nosotros podamos sentirnos hijitos. No solamente nuestros hijos que de pronto hemos descuidado en algunas áreas o en algunos momentos de nuestra vida, sino nosotros mismos como padres nos podemos sentir hijitos. Y la iglesia nos da una cobertura, la iglesia nos da un cuidado, la iglesia nos da un cariño, la iglesia nos abraza, nos envuelve, nos cuida, nos levanta, nos ministra, nos alimenta, nos aguanta, nos tolera con paciencia en amor. Todos nosotros necesitamos esa paternidad. Y el Señor, a través de la iglesia, a través de los hermanos de la iglesia, nos rodean, nos cubren literalmente con una paternidad adecuada. Porque todos necesitamos esa paternidad. Todos nosotros somos hijos de Dios. Pero mira cómo no solamente somos hijos de Dios, y acá el apóstol Juan deja claro que somos hijos de Dios, pero Él nos llama hijitos. El apóstol Juan llama a toda la iglesia. 1 de Juan 2.1, 1 de Juan 2.12, nos llama hijitos a toda la iglesia. Porque a través de las personas, a través de los padres, a través de esas personas maduras de la iglesia que han crecido en vida, el Señor nos quiere cuidar, nos quiere dar ejemplo, nos quiere muchas veces regañar, corregir, exhortar, animar, cuidar, mimar, etcétera, etcétera. Hermanos, aprovechemos que la iglesia es usada por el Señor para brindarnos esa cobertura, esa paternidad adecuada que todos necesitamos. Debemos aprovechar, disfrutémosla. Y nosotros debemos crecer en vida para ser usados por el Señor para cubrir a otros, para llamar a otros jóvenes y para llamar a otros padres. Tú que eres hijito, tú que eres recién convertido, tienes que depender del Señor. No siempre vas a ser un niño espiritual. Tienes que evolucionar, tienes que desarrollarte, tienes que crecer, llegar a ser joven, retener la palabra, ser fuerte, vencer al maligno, no amar al mundo, acumular muchas experiencias con el Señor, todo lo que te pase. Tú tienes que reconocer al Señor en todos tus caminos. Así vas a crecer en vida y te vas a convertir en un padre. El Señor tiene un cuidado especial con los padres, con los jóvenes y con los niños, con toda la iglesia. Nunca olvidemos, iglesia, que somos padres, pero también hijitos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el propósito que tienes con cada uno de nosotros. Gracias por el cuidado específico que tienes de acuerdo a nuestra necesidad.
Definitivamente tú eres propicio a nosotros. Tú nos das el oportuno socorro. Gracias por la provisión para los padres. Gracias por la provisión para los jóvenes. Gracias por la provisión para los niños. Gracias por la provisión para toda la iglesia, para todos tus hijos, para todos tus hijitos. Gracias, amado Dios, por tu amor tierno con nosotros. Ayúdanos a crecer en vida. Te damos a ti gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.